En un entorno con tantos cambios, querer ser digital y ser digital son dos cosas distintas. Estoy con Gonzalo Geijo, director para América Latina de Charles Taylor InsurTech. Un placer, ¿cómo estás? Ellos se dedican a la consultoría de las empresas. Tengo entendido que les ayudan a identificar cómo migrar de lo tradicional a lo tecnológico. Así es. Explícanos un poquito en qué consiste. Así es, nosotros nacemos dentro del grupo Charles Taylor, que somos especialistas en lo que es, seguros. Estamos enfocados en la parte de tecnología para ayudar a las compañías en esa transformación digital. Sin duda el mercado ya ha cambiado, todos estamos charlando en estas convenciones de cómo convertirnos en digitales, cómo ha cambiado el nuevo asegurado. Y nosotros como grupo lo que hacemos es trabajar con las compañías en la parte de consultoría, ayudándolos a entender esa transformación. ¿Cuál es el camino que la compañía tiene que llevar para salir de lo tradicional a ser realmente una compañía digital? Y luego sí, como compañía, implementadora de software dentro de lo que es seguros, llevar sí las plataformas que necesitan para poder lograr esa estrategia digital. ¿En qué momento puede una compañía asumir que está dando ese paso hacia lo digital? No solamente es una ilusión óptica lo que está teniendo. Es una buena pregunta. Creo que en Latinoamérica el desafío viene ya hace unos cuantos años y muchas compañías han empezado a trabajar a entender con algunas plataformas que están llegándole al cliente de una manera distinta. Pero realmente yo creo que el concepto está que la compañía se convierte en digital cuando se centra en el cliente y realmente todas las estrategias empiezan a enfocarse en lo que el nuevo cliente necesita. Y entonces ese cambio conceptual dentro de la compañía de seguros me parece que es el hito que marca cuando la compañía realmente se empieza a convertir digital y empieza a poner herramientas centradas en cómo llegarle a ese nuevo cliente o cómo mejorar procesos para que realmente eso pueda llegar a ser una experiencia mejor para el usuario y obviamente que venga en mejores negocios para la compañía, ¿no? En su experiencia en México, ¿qué tan difícil o qué tan amable ha sido el venderle a una compañía la transformación digital? Bueno, sin duda es un desafío, como en toda América Latina, ¿no? Yo creo que los años, y si empezamos a mirar hacia atrás, hace 5 años que se empezó a hablar de esta transformación digital y hoy ya es una realidad. Entonces las compañías están mucho más cerca de entender que hay que invertir en tecnología para poder llegarle a este nuevo cliente y en realmente generar una transformación, porque si no lo logran, las que están al lado lo están haciendo y obviamente están ganando terreno. O sea, creo que hoy es un momento propicio para hablar de este tema en las compañías y he encontrado bastante recepción cuando uno se pone desde el punto de vista de decir, espera, no vengo a venderte una solución, sino que vengo a ayudarte a definir el camino y a trabajar en conjunto a cómo vamos a llegarle a ese nuevo desafío que tienes usando la tecnología, pero que es un cambio de negocio para realmente generar más valor en la compañía. ¿Qué tan importante resulta el tener una definición clara del negocio en el que estás tú trabajando para que entonces la tecnología juegue a tu favor? Sin duda, el que no conoce el mercado de seguros es muy difícil poder llegarle a lo que es el corazón de la cuestión, ¿no? Porque vemos estrategias que se han llevado adelante en otros mercados y creemos que se pueden extrapolar de manera fácil, pero el mercado de seguros es algo totalmente distinto. Y nosotros venir de un grupo con 180 años en el negocio de seguros, donde tenemos compañías de seguros y tenemos el expertise en carne propia de hacer esa transformación digital, creo que es la clave para realmente ser una oferta de valor distinta en la América Latina, ¿no? Como consultores, ¿en cuánto tiempo más estimas que la industria aseguradora en México estaremos hablando de una transformación digital total? Una pregunta difícil, porque si me lo hubieras hecho hace 5 años, te hubiera dicho que en 5 estábamos y veo que las cosas se han ido retrasando. Yo creo que de aquí a 5 años vamos a ver muchísimas más iniciativas que tengan que ver con lo digital, porque el usuario está cambiando, hoy día el asegurado ya en un gran porcentaje son millennials, y entonces las compañías se han dado cuenta que esto ya no es más una teoría en papel, sino que es una realidad que está del otro lado del mercado. Entonces yo creo que de aquí a 5 años vamos a ver una gran exposición y exponenciabilidad en la implementación de tecnologías, y hay muchas que ya empezaron aquí en México. Hay grandes compañías que han empezado por algo que es fundamental, que es tener un director de innovación. Entonces, cuando las compañías empiezan en ese camino, se empieza a acelerar el proceso. Yo creo que
sin duda, digamos, ya estamos viendo, pero en 5 años yo creo que va a ser un mercado bien consolidado. Sin innovación no puede haber tecnología. Yo creo que es así. Y muchas compañías han pensado que la aplicación de tecnología es una innovación, pero la realidad es que si la compañía no entiende un proceso de innovación y no genera un cambio, la aplicación de tecnología no tiene valor. La innovación es propia de la compañía y tienen que entender que es un proceso y un camino en donde la tecnología acompaña, pero la compañía tiene que estar lista a llevar el paso a eso. Dentro del servicio que ustedes ofrecen, ¿cuál es el elemento que caracteriza más bien lo que ustedes están ofreciendo? Sin duda es la consultoría, digamos, en primero hacer un análisis de dónde están hoy, en lo que es realmente ser digital, y enmarcar un camino donde decimos, bueno, ¿cómo vamos a ir? Porque no se puede hacer todo de un solo golpe. ¿Cómo vamos a ir evolucionando? ¿Con qué soluciones tecnológicas vamos a ir logrando llegar a ser un poco más digitales? Y hemos empezado por transformación de procesos internos, pero que ayudan a la digitalización de la compañía para que el cliente tenga mejor información, transformación de procesos externos, que son portales y llegarle al cliente por ahí de una manera, digamos, más digital en cómo él ve la oferta, pero es un conjunto de soluciones que se van poniendo alrededor de la consultoría. Sin duda creo que ese es el valor diferencial y por donde hemos empezado, que es donde nosotros tenemos como compañía también una propuesta diferenciadora que no empezamos por el final de la película, sino que empezamos a hacerla desde inicio, decir, bueno, ¿cómo vamos a encarar este desafío que no es menor y que cambia, digamos, el paradigma de cómo las compañías de seguro hoy día abordan el mercado? Ya lo tienen, amigos, yo creo que quedó muy claro el mensaje para poder transformarse hacia una empresa totalmente digital. Primero hay que definir muy claramente qué se tiene en este momento como negocio y hacia dónde se quiere o se puede avanzar. Totalmente. A partir de las tecnologías que se incorporen. Pues te agradecemos mucho este espacio que nos regalaste en el Asegurador TV, Gonzalo, y pues un placer. Un gusto conocerte.